Buenos días. Buenos días a todos, señores concejales, señor juez, autoridades presentes, asociaciones, colectivos y sobre todo niños del instituto que hoy quieren amenizar este día tan especial como es el Día de la Constitución Española. Muchísimas gracias por estar hoy aquí acompañándonos en este día en nuestro teatro Giuseppe Verdi, en un día tan especial como es para nuestro país. Es la celebración de la Constitución del 36 aniversario de esta, que se celebró en 1978. En estos momentos en que la Constitución está siendo tan cuestionada y se escuchan algunas voces que piden cambios en su articulado o incluso su eliminación. Lo primero que tengo que decir es que los 36 años de la Constitución española aquí en España han sido los mejores de la historia, durante los cuales los españoles hemos alcanzado unas cotas de bienestar social inimaginables, excepto, claro está, desde hace estos 3 últimos años para acá, donde los ciudadanos venimos percibiendo el desmantelamiento del estado de bienestar. Es necesaria una respuesta alternativa a este modelo y este desmantelamiento y sobre todo desde el progresismo, que articule un modelo de sociedad distinto, un modelo justo, un modelo donde nadie quede fuera del sistema. Por eso estamos luchando desde los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos progresistas. Prueba de ello es la política de empleo que estamos poniendo en práctica desde nuestro equipo de gobierno, como son los talleres de empleo, el Plan Joven, Plan de Mayores más de 30 años, junto con la Junta de Andalucía, contrataciones directas, obras municipales, entre otros. Además de ayudas de emergencia desde servicios sociales. Estamos intentando desde este área mantener el equilibrio de bienestar que merecen nuestros vecinos. Hacemos frente a cortes de luz, a vales de alimentos, ayudas a medicamentos, ayudas de emergencia, alquiler a la vivienda y muchísimas cosas que todos nuestros vecinos día a día nos demandan en la casa consistorial. También intentamos cubrir, en la medida que podemos, ese hueco que el Gobierno central no lo está cubriendo. Estamos en un momento histórico complicado. Me atrevería a afirmar el más complicado de la historia de la democracia, ya que esta democracia en la que tantos y tantos españoles hemos confiado y que nos dio la oportunidad de conocer que se podía vivir dignamente, que no solo podían estudiar el que más tenía y que no era una ruina que un familiar o algún miembro de tu familia le sobreviniera una enfermedad que fuese tu ruina. Todo ha cambiado tanto que hoy no tenemos casi la oportunidad de defendernos, porque nos están quitando todos nuestros derechos que tantísimo le costó a nuestros padres y abuelos. Yo confío en la madurez de los españoles. Recordemos el ejemplo que dio el pueblo español a todo el mundo en su transición. Una época que fue de consenso, de mucho trabajo, de muchos acuerdos y de muchos pactos. No queremos que se rompa el pacto constitucional, pero tampoco podemos bloquear los cambios que pide la situación actual, la modernización de nuestro país. España necesita renovar el pacto de 1978, necesitamos hacerlo progresar y modificar lo que no funcione, reconociendo, cómo no, los logros que se han conseguido con el conjunto de los españoles y con la Constitución de 1978. Hay una voluntad de cambio y se promoverán, por ello, las reformas necesarias. Ha de quedar claro que entre todos y siempre entre todos, como hace 36 años, debemos dar otro ejemplo al mundo y reformar la Constitución desde las bases del consenso. Estas reformas irán encaminadas a cambiar el sistema económico para acabar con el desempleo, con el grupo de jóvenes que ni estudian ni trabajan, crear empleo del bueno, no la pobreza laboral, contratos a jornada completa, incluso indefinidos. Hay que echar para atrás la terrible reforma laboral que ha impuesto el Gobierno actual. Que no haya ni una familia que no tenga ingresos. Hay que acabar
con la pobreza que amenaza a 13 millones de españoles, con los desahucios que dejan a familias enteras en la calle mientras los bancos dilapidan el dinero público. Hay que acabar con los mayores que sufren frío porque se les corta la luz y no pueden pagar sus facturas. Hay que acabar con los niños que están mal alimentados. Debemos tomar medidas para constitucionalizar los principios básicos de la regeneración democrática que conlleva una limpieza democrática en las instituciones y, cómo no, una dignificación de la política. Frente a las rupturas que proponen algunos nuevos partidos políticos y el inmovilismo de otros, hay que conseguir unir a la ciudadanía en un gran pacto de la ciudadanía que renueve la Constitución española. Eso es todo, no hay más ni menos. Esto es una tarea de gigantes que seremos capaces de llevar a cabo, como se hizo en el 1978. Pero es verdad que es un reto que hay que afrontarlo con esperanza y fe en nuestro pueblo para ver un futuro mejor. Por último, y terminando, agradecer a todas las personas y colectivos que van a participar en este intenso día con motivo de nuestra Constitución española, con el trabajo de las personas y colectivos que hoy le van a dar más brillo, más altura y sobre todo más calor humano a este acto. España y sus leyes que vertebran a este país son las leyes dirigidas a las personas que son la base de todo, personas que tienen obligaciones, por supuesto, pero también tienen sus derechos, contemplados en la Constitución española y que nosotros, los que estamos ostentando cargos públicos, debemos, como no, nuestro principal motivo, debemos velar porque esos derechos sean una realidad y sean, por supuesto, respetados. Ese es nuestro trabajo. Gracias también a los profesores y estudiantes del Instituto de Secundaria Duque de Rivas, que han preparado hoy, con su monitora Lourdes y con la ayuda de Pilar Serrano, durante tanto tiempo esta parte de la obra de teatro Don Álvaro, la fuerza del sino. Obra de teatro que ya es parte de la historia de Hornachuelos. Gracias también a los hombres y mujeres, más mujeres que hombres, de este coro rociero Aires de la Sierra que tantas horas con su profesor Paco al frente llevan ensayando para que hoy podamos disfrutar y ver que se aproxima la Navidad con el cante de su villancico. Gracias también a Sonia, la bibliotecaria, que como cada año prepara sus niños para que nos deleiten con su teatro representándonos la Constitución, que hoy va a ser una excepción porque va a ser otra obra de teatro. Gracias también a nuestro técnico Óscar Morales, del área de cultura, que sin él esto no sería posible, y cómo no, al concejal José Manuel Escobar, como responsable también de este magnífico teatro, que hoy podemos decir que tenemos un teatro de altura en Hornachuelos. Y gracias también a la editorial Seneca, que ha editado otro libro sobre Hornachuelos, Don Álvaro, la fuerza del sino, el número 11 ya de la colección Furnuyulus, y a Lola, que está fuera, donde podremos adquirir, el que quiera, comprar un libro. Y a José María, que también nos va a hacer una interpretación. Y nada, muchísimas gracias a todos, que disfruten este día y ¡viva la Constitución española! Buenos días, muchas gracias a todos los presentes por estar en este acto. Estamos hoy aquí para conmemorar que hace 36 años entró en vigor la Constitución Española de 1978, elaborada por los presentes de España, elegidos democráticamente y aprobada en referéndum. Esta Constitución puso las bases del estado de bienestar que hemos venido disfrutando desde entonces hasta que el Gobierno hasta entonces. Solo hacer esta pequeña aclaración, pues a la alcaldesa Mari Carmen ya ha hablado ampliamente sobre la Constitución. Nosotros somos un municipio y quisiera leeros lo que la Constitución dice al respecto. En el título 8º de la Organización Territorial del Estado, capítulo 1, en el artículo 137, el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. En el capítulo 2 de la Administración local, en el artículo 140, la Constitución dice: la Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad
jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que se procede el régimen del Consejo Abierto. Visto esto, en primer lugar, os leo algunas de las cosas que dice el preámbulo de la Constitución española. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos lo integran en su uso de soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. En el capítulo segundo, dedicado a los derechos y libertades, en el derecho a la cultura, en su artículo 44, los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Con lo que he leído, espero dejar claro cuál es mi competencia como concejal de Cultura, qué es lo que me obliga a mí la Constitución española a desarrollar. Por ello, y antes de entrar en la cultura inmaterial, tal como viene en el programa, os hablaré someramente de todo lo que estamos desarrollando en lo que se denomina la cultura material o el patrimonio cultural material. En primer lugar, hemos dejado totalmente terminado el Teatro-Cine Giuseppe Verdi. Un teatro-cine del que debemos de estar muy orgullosos y que muchos pueblos, incluso con más población que Hornachuelos, quisieran tener. Además, os adelanto que estas Navidades habrá una programación de lujo. A partir del 19 habrá películas, teatro, musicales, magia, hasta el final del año. Más de 15 actividades. Además, el día 17 se celebrará la audición de la Escuela de Música Municipal. Hemos llevado a cabo una extensa programación de cursos y talleres culturales a lo largo del año, donde hemos satisfecho toda la demanda existente. Hemos creado talleres donde no había y hemos aumentado el número de estos en todo el municipio. La biblioteca siempre ardía en novedades literarias, con un club de lectura de los más grandes que hay en la provincia de Córdoba y dando un gran servicio a todos los estudiantes. Con respecto al patrimonio material, hemos apostado muy fuerte. Era necesario poner en valor todo lo que tenemos, basándonos nuestro trabajo en las siguientes intervenciones. El castillo. Se ha dado un paso más, eliminando el solar contiguo, dándole amplitud a la plaza, y la demolición de otra casa adosada, dejando libre la torre del homenaje en la parte de la ladera, con un cristal para que se pueda contemplar sin peligro para nadie. Los molinos del Cambuco se han limpiado por parte del taller de empleo. Un primer paso para su puesta en valor. Estamos a la espera del último permiso para poder abrir una nueva ruta de sendero que pase por Puente Quebrado. La Posada. Han empezado las obras para convertirla en un referente de la comarca, de lo que era una posada de arrieros y centro de interpretación de la etnografía local. El yacimiento paleontológico de los nublos del Mioceno, el de las ballenas, como es conocido popularmente, y que tanto se ha tenido que defender. Nuestra apuesta estrella por la que Hornachuelos se conocerá en el exterior. Ha entrado en el proyecto de GDR Guadajoz Este, dentro de lo que es el IPAR, Interpretación del Patrimonio Arqueológico de Córdoba, proyecto por el que se dará a conocer como uno de los 7 sitios arqueológicos de la provincia de Córdoba. La importancia de nuestro yacimiento se encuentra en la formación de más de 200 rayas o mantas de aquel periodo, yacimiento que solo hay otro igual en el mundo y está en las antípodas en Nueva Zelanda. Por último, el patrimonio cultural inmaterial y don Álvaro o la fuerza del Sino. ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial? La UNESCO define el patrimonio oral e inmaterial como el conjunto de creaciones basadas en la tradición de una comunidad cultural expresada por un grupo o por individuos que reconocidamente responde a las expectativas de una comunidad en la medida en la que se refleja su identidad cultural y social. Lengua, literatura, música, danza, juegos, deportes y tradiciones culinarias, los rituales y mitologías,
conocimientos y usos relacionados con el universo, los conocimientos técnicos relacionados con la artesanía y los espacios culturales se encuentran entre muchas formas de patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial es visto como un depósito de la diversidad cultural y la expresión creativa, así como una fuerza motriz para las culturas vivas. Como se puede ser vulnerable a las fuerzas de la globalización, la transformación social y la intolerancia. La UNESCO alienta a las comunidades para identificar, documentar, proteger, promover y revitalizar ese patrimonio. Don Álvaro La Fuerza del Sino, del Duque de Rivas, forma parte del patrimonio cultural inmaterial de Hornachuelos. La importancia de esta obra tiene su redundancia en que es una de las obras literarias cumbres del siglo XIX, que se desarrolla en gran parte en Hornachuelos y que sobre esta se basó Giuseppe Verdi, uno de los mejores compositores, para escribir la obra La Fuerza del Destino. De ahí que tome nombre este teatro-cine, como homenaje a su figura. Tanto una obra como la otra forman parte de nuestro patrimonio inmaterial y es por ello que mi concejalía ha apostado por ayudar en la edición de la obra de Don Álvaro o La Fuerza del Sino, a un precio por debajo de mercado, obra que deberían tener todos los melojos en su casa, pues en ella, al igual que en otras, viene reflejado el inmenso rico pasado de nuestro pueblo. Les recomiendo que lo compren, lo lean y lo regalen estas Navidades. Muchas gracias a todos. Señora alcaldesa, señores concejales, otras autoridades y sobre todo a maestros de los chavales que van a hacer una interpretación haciendo un esfuerzo según su edad y sobre todo por las costumbres de hoy día que estén aquí en un acto que hace referencia a la Constitución. La Constitución que es un ideario de derechos y obligaciones para facilitar la convivencia y la democracia, hay que significarla. Y la Concejalía de Cultura ha tenido el buen criterio de hacerlo, podríamos decir que en un templo de la cultura, porque aquí estamos en un lugar donde la literatura, se han dado conferencias, se han presentado libros, obras de teatro, o bien el cine, el séptimo arte, que tanto ayuda a la formación del individuo, o bien la interpretación de la música, que ya es un paso de gigante cuando quiero significar perfectamente llevada por don Carlos López, y me ha impresionado el trabajo que está haciendo y el esfuerzo que estoy seguro que el ayuntamiento está haciendo en mantenerla y dotarla de los elementos necesarios. Y mi intervención de hoy es hablar del momento en que se ha significado el nombre de este cine, por dos motivos fundamentales. Como todos ustedes, o la mayoría saben, hubo una obra literaria, como muy bien nos ha dicho don José Manuel Escobar, donde fue muy importante en el siglo XIX, y la escribió un casi paisano nuestro, Ángel de Saavedra, el Duque de Rivas. Pues bien, era del gusto de la época. Desde luego es una obra, es un drama, yo diría que es un dramón, donde el componente dramático es tan lleno de amores, venganzas, suicidios, muertes de los personajes principales, lo que entonces se llamaba un drama y era una constante en las obras literarias del siglo XIX. Esta obra, que fue ya famosa, se hicieron traducciones en Europa, llegó a manos del libretista, es decir, el que le hacía la literatura de sus óperas, a Giuseppe Verdi. En casi todas sus obras interviene Francesco Maria Piave, que inmediatamente cogió el drama y le dio una proyección muy importante para desarrollarla en música, y además era un drama que iba a caer muy bien. Coincidió con que el zar de todas las Rusias,
inauguraba un teatro en San Petersburgo con todo el poder que tenían los zares y puso a disposición de Giuseppe Verdi coros estatales, unas instalaciones inmejorables, y le pagaron magníficamente el trabajo. Y entonces en la ciudad de San Petersburgo, en 1862, se celebró por primera vez la Forza del Destino. La Forza del Destino, que lo respetó el libretista y después Giuseppe Verdi, pues casi tiene el mismo título que en español. La Forza del Destino equivale a nuestra Fuerza del Sino. Bien, pues con tal argumento la ópera tuvo una acogida enorme, pero ocurrió que era demasiado cruda. Se dieron cuenta que había demasiadas muertes, demasiado dramatismo. Allí moría, como en una frase antigua del teatro, hasta el apuntador. Es decir, que debían de suavizarla y hacerla más ágil. Entonces Verdi escoge a otro libretista, un tal Ghislanzoni, Antonio Ghislanzoni, que ya le había intervenido en otras óperas, y en esta sí hubo ya algunas modificaciones para hacerla más dulce. La principal es que don Álvaro, que en la obra toma el nombre de Padre Rafael, no hay un nombre más cordobés que Rafael, como ustedes coincidiréis conmigo, pues no muere, ya es algo. Y hay algunas variantes. La obra literaria tiene de unos 18 actores. En la ópera solo hay 10. En la ópera, Leonor, que es la protagonista, tiene 2 hermanos, aquí solamente existe uno. En la Posada de Hornachuelos, el estudiante es don Carlos. En la obra literaria, un estudiante es un personaje aparte del resto de los componentes. Tanto don Carlos como don Álvaro son amigos y compañeros en la milicia en un lugar de Italia donde están las fuerzas españolas. Después no vuelven a encontrarse hasta el tercer acto y se descubren las personalidades y se desata el drama, pero más atenuado. Otro detalle es que en la ópera, don Álvaro va directamente de Italia y va al convento de Los Ángeles, pasando primero por Sevilla, pero va directamente. Pero en la obra literaria, que es mucho más rica, mucho más adornada, tiene el componente de aventura, que es muy importante, don Álvaro es asaltado por unos bandidos y lo dejan malherido. Un fraile se lo encuentra en las inmediaciones de Hornachuelos, lo rescata, se lo lleva al convento, allí lo curan y allí se queda. Esta es la modificación que tiene la ópera. En el cuarto acto, que es el final de la obra, hay un desenlace bastante significativo. El hecho es que no podía morir todo el mundo, entonces en ese sentido lo cambiaron. Don Álvaro, que es el padre Rafael aquí en la obra, no llega a morir. Sí muere doña Leonor, que era la penitenta, que después a través de la tradición ha llegado hasta de nuestros días, y la cosa queda un poquito más suave. Hay que significar que en el segundo acto de la ópera hay una acción muy larga donde se desarrolla con muchos personajes variopintos. Entre ellos está el alcalde de Hornachuelos. El alcalde de Hornachuelos es como después veremos, es un papel importante dentro de la obra. Y en el interior de la posada hay tertulia y todos se expresan y se significan con expresiones muy populares. Y eso se respeta en la obra. Y después, sobre todo, que el libretista dejó nombres muy andaluces. Por ejemplo, allí aparece la doncella de Leonor, que está camuflada como si fuera un componente masculino, y se llama Curra. Hay un individuo trashumante que suele parar en la posada, es muy activo y se llama el tío Trabuco.
Y la ventera, que es alegre, dinámica, se llama Preciosilla. Como veis, son nombres muy andaluces y eso lo respetan en toda la ópera. Aparece una cocina grande para comer varias personas, a la cena, platos, una ventana que da al exterior. Y muy posiblemente yo he pensado que nuestro casi paisano Ángel de Saavedra tenía una finca muy cerca de Hornachuelo. Su padre tenía una finca y vendría al pueblo por muchos motivos, entre ellos las cacerías, pertenecía a la nobleza, conocía muy bien la posada. Y ahí, pues, donde se entra, donde hay unas tertulias, después intervienen personajes del pueblo, pues muy dicharacheros, con nuestra forma peculiar de entender estos encuentros. El acto 2 está plagado de estas situaciones, bueno, que nos dan un gran orgullo. Y como final de esta breve reseña operística, hemos de apreciar quizá un momento que está muy bien, porque aquí Verdi, que ha sido quizá el más famoso compositor de ópera hasta ahora, podríamos decir de casi todos los tiempos, por lo menos son las que más se han representado, pues era un músico excepcional. Y hay un momento en que Leonor, que está en el convento de Los Ángeles, canta una plegaria a la Virgen de Los Ángeles. Y eso se representan en todos los teatros de ópera del mundo. Siguiendo la traducción, tanto en italiano y por supuesto con su correspondiente traducción al español, lo podemos comprender. En italiano dice, cantando, es bellísima, la plegaria. La Vergine degli Angeli mi copra del suo manto e mi proteggia vigile el ángel santo di Dio. Es decir, la Virgen de los la Virgen de los Ángeles me proteja, vigilante, el ángel custodio de Dios y me cubra con su manto. Bien, vamos a tener la suerte, gracias a la tecnología, porque esta breve intervención de la soprano, que Leonor tiene la tesitura de soprano, que está cantada de una forma delicadísima, como podréis apreciar, la vamos a ver en un audiovisual porque dura 3 minutos aproximadamente. Y esto por 2 motivos. Primero, debe haber un homenaje pues a la devoción mayoritaria, por no decir casi completa, del pueblo hacia su patrona, la Reina de los Ángeles. Y lo segundo, porque se significa el buen criterio que se tuvo para que Hornachuelos sea conocido mundialmente en el mundo belcantista, es decir, el de la ópera, pues cuando quien les habla ha podido comprobarlo, en ciudades importantes como Nueva York aparece en un rótulo en el Metropolitan Opera House que se estaba representando la Forza del Destino, uno de los papeles, Mella of Hornachuelos, así, bien grande. Pues claro, en los que somos aquí nos llenan de satisfacción. Eso se lo demos, y por lo tanto el acierto de haber colocado ese nombre en el cine. Y finalmente sí quería decir que la ópera fue famosa desde sus comienzos. Y en este arte escénico, Giuseppe Verdi creó una pieza de una calidad extraordinaria, pero que no ha decaído. Se sigue representando en los principales teatros del mundo, como obra de repertorio, como una obra que no puede faltar en un ciclo operístico de las grandes ciudades. La primera, ya recordáis que he dicho que se celebró en San Petersburgo, que era entonces el zar Nicolás II quería formar allí una corte muy parecida a la cultura europea y se trajo lo mejor. Después ya con la modificación fue en otro templo operístico, la Scala de Milán, allí se celebró y después no ha dejado de representarse. Y yo, tratando de unir la parte cultural con
con el comienzo de este motivo de la escritura de la obra literaria de Ángel de Saavedra, el Duque de Rivas, recuerdo que en una de sus reflexiones sobre la poesía, Ángel de Saavedra era escritor y era poeta. Dejó dicho un principio que yo quiero trasladarlo, que nos sirva a todos, sobre todo a los políticos, que son los que tienen que interpretar, seguir el ideario para nuestra convivencia y democracia. Ángel Saavedra dijo, refiriéndose a la poesía, que la poesía es pensar alto, sentir hondo y hablar claro. Pues esto, todos los políticos lo suscribirían y en general todos los que podemos dar una significación, como en este caso, a una obra literaria que se sigue representando en los mejores teatros del mundo. Gracias.